la cortina aquí, como todos los jueves, estamos con nuestra filosofía. Muy interesante. ¿No? Vamos a recibir a Miguel Sí. Santagada, que nos va a hacer pensar un ratito. Bueno, ¿Puede ser? voy a hacer todo lo posible. Bueno, vos intentalo. Bueno, buenos días para todas y todos. ¿Cómo va? Como siempre, para mí es un placer venir a charlar un rato con ustedes sobre temas de la vida contemporánea. Sí. Vamos a salir hoy de la coyuntura. Salgamos Por del favor, Luna Park. Te lo pido, por favor. Salgamos del De Luna estas Park. esperanzas vanas que nos hacen ver que tenemos enfrente a un monstruo y creemos que es nuestra madre o nuestra abuela que viene a roparnos a la noche. Qué buena imagen. Eso es lo que yo siento respecto de aquellos que dicen tener esperanzas absolutamente cifradas en el humo. Claro, literal. Porque vos ves la caída de la industria, la caída del empleo, Del salario. y sin embargo tenés esperanza. ¿Qué nos pasó? Ya se formó el pelotón de fusilamiento, ya te taparon los ojos y seguís pensando en que va a llegar un mensaje salvador y no solo vas a salir del pelotón de fusilamiento, sino que también vas a salir de la cárcel. En fin, bueno. Sí. Bueno. No íbamos a hablar de la coyuntura. Claro, No. de la coyuntura salgamos. El tema de hoy arranca con una frase de un filósofo italiano que se llama Franco Berardi. Dice así: el capitalista dedica su vida a transformar la riqueza infinita del conocimiento en la infinita miseria del dinero. ¿Por qué vamos a hablar de este tema hoy, capitalismo y pulsión de muerte? Porque creo que de alguna forma la esperanza vana, que yo interpreto como vana, a partir de datos más o menos objetivos, se debe al hecho de que hemos cifrado nuestra vida en la esperanza de la riqueza y no en la esperanza de la felicidad. Bien. Como si hubiéramos abandonado la lucha por un mundo mejor para pensar en tener un sillón mejor, o un auto mejor, o una casa mejor. El capitalismo, dice este autor que vamos a comentar hoy, que se llama Byung-Chul Han, un autor coreano, Sí. radicado en Alemania hace muchos años, un muchacho de aproximadamente 70 años, tal vez un poquito menos, dice así: el capitalismo está obsesionado con la muerte. ¿Por qué? Porque lo mueve el miedo inconsciente a la muerte. Sus imperativos de acumulación y de crecimiento surgen en vista de la amenaza de muerte. Así como podemos intentar vencer el tiempo, decimos la expresión, matar el tiempo, Sí. como una forma de no sentir que se nos va de las manos el tiempo. Bueno, el capitalismo ha instituido vamos a decir, un parámetro cultural, un patrón cultural que consiste en proponernos el objetivo no de dominar la naturaleza, no de ser felices, sino de acumular riquezas. Ajá. Riquezas que en todas partes se insta a compartir y se invoca a la comunidad, pero la economía del compartir lleva en último término a la comercialización total de la vida. Me voy a permitir un pequeño ejemplo. Ustedes saben lo que son los servicios de Airbnb. Sí. Sí. Alquiler temporario. Exactamente. Bueno, acá en Tandil, una ciudad turística, ha proliferado Sí. Sí. esta mercantilización del hogar. Claro. Por ejemplo, cuando éramos chicos se quedaban a dormir nuestros compañeros, Sí. pero Sí. a nadie se le ocurría, por compartir la casa, el baño y el desayuno, cobrar, Cobrar una Claro. tarifa. Sí, sí, sí. ofertarla como una tarifa. Sí. Es O decir, cuando alojabas, ¿no? Había torneos en los clubes y venían chicos de afuera a un torneo que era un fin de semana y los alojabas en tu casa, ¿no? Y O después los pasaba el parientes que invierno. te caían en Semana Santa. Claro, no les que decían, cobraba. "Mira, te vamos a cobrar 20.000 pesos por cabeza". No les Pero cobrabas sí, y ahora mismo, se bueno, cobra claro. y se cobra a precio dólar, por supuesto. Y se cobra a precio dólar y por supuesto hay una mediadora que viene a ser, Booking o alguna Claro, de estas, sí, la que plataforma. lo que hace es la economía más dura del capitalismo, esa dura lógica del capitalismo ha ingresado en los hogares.
han mercantilizado el espacio hogareño. Y usualmente uno no admitiría que el baño, lugares íntimos de la casa, sean ocupados o utilizados Claro, compartido. Por un por desconocido. desconocidos. Por un desconocido, sí. Pero ahora el dios dólar Ujú. lo hace consentir, lo hace, digamos, nos convierte en hospitalarios, pero mercachifles. Claro. Cobramos, Claro. No somos tan hospitalarios así gratis, ¿no? Pero claro, pero el hogar es digamos, una cosa más íntima que hay. Después quedará la cama. Claro. exactamente. ¿Cuándo- Y el tipo cuándo está invitaría? roncando ahí, y está roncando, y vos lo escuchás, roncando, es hora de protección Sí. al menor, se puede Claro, Sí, imaginar sí. Sí, 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 sonidos sí. de toda De todo índole. tipo. Que traspasan las paredes del dormitorio que vos alquilaste como si fuera un hotel, pero es tu casa. Claro. Bueno, por supuesto que hay gente que compensa su jubilación. No quiero criticar a la gente que ha decidido No, no, por meterse supuesto. en el negocio. Sí. No. Hay diferentes razones que te han llevado a eso. Sí. Es más, deseo que les vaya bien. Sí. Que les vaya bien en un barco que va camino Claro. hacia su propia destrucción. Ujú. Y ahí está la pulsión de muerte. Porque lo más íntimo, lo más personal que tenemos es enajenado con miras al acto de comercio, al acto mercantil. Claro. Y ahí está la pulsión de muerte. Vamos a dar una pequeña pincelada para entender qué es esto de la pulsión, qué es esto de la muerte, y nos vamos a retroceder a Freud. Ajá. Ustedes saben que Freud es el padre del psicoanálisis. Ujú. Una mala expresión patriarcal, pero bueno, nos entendemos. Pero es el padre. Ha sido el fundador, Sí. en todo caso, el iniciador de esta metodología. Pero Freud tenía una inteligencia a toda prueba y por lo tanto desarrolló dos caminos. Uno filosófico, menos conocido, y otro psicoanalítico, más difundido. Ujú. En su escritura metapsicológica o filosófica, él retoma a dos dioses de la mitología griega, que son Eros, conocido en Roma como Cupido, Ujú. el de la flechita, ese nene que flechaba y unía dos corazones, y Tánatos. Ujú. Bueno, Eros es considerado el dios del amor y del deseo sexual. También se lo conoce como Cupido en la mitología romana. Ujú. Eros tenía la habilidad de disparar esas flechas con su arco mágico para hacer que las personas se enamoraran. Se cree que era hijo de Hermes, el dios del comercio, el dios del transporte, etc. Y Afrodita, la diosa del amor. Sí. Bueno, en Roma, Afrodita era llamada Venus. De ahí vienen, las enfermedades venéreas, Ujú. etc. Una de las historias más conocidas relaciona a Eros con la princesa mortal Psique, Ujú. en la que él mismo se enamora de ella a pesar de las órdenes de su madre, Afrodita. Pero lo más interesante acá es la pulsión de muerte representada por Tánatos, que es el dios de la muerte. Los griegos tenían dioses para todo. Tenían un dios que era Hades, que era el dios del infierno, digamos, el que recibía a los muertos y les impedía escapar. Y Tánatos, de alguna forma, se vincula con la parca, la que te viene a buscar. Claro. Es el dios De la de la muerte. muerte que viene a buscarte. Es hijo de la noche, Ujú. o la diosa de la noche, y de Erebos, que es también un dios relacionado con las enfermedades, con el dolor, con el sufrimiento. ¿Cuál era la función de Tánatos? Llevar a los humanos al inframundo, donde los esperaba Hades, cuando su tiempo de vida asignado por los destinos había expirado. Quiere la mitología griega que en algunas circunstancias excepcionales, Tánatos, o la muerte, fuera burlada por su víctima. ¿Qué quiere decir esto? Conocido es el mito de Sísifo, aquel que le dice a Tánatos: mirá, esperame un ratito que ya vengo porque tengo que resolver un asunto. Tánatos le cree y Sísifo desaparece, con lo cual logra prolongar su vida. Ujú. Bueno, en términos psicoanalíticos, esta pulsión de muerte, que es Tánatos,
es también un impulso a la autodestrucción y la agresión. Como ustedes saben que Freud reinterpreta los mitos griegos a partir de la experiencia que él obtiene escuchando a sus pacientes. O sea, no es una interpretación antojadiza, sino que tiene que ver con el hecho de que todos tenemos un principio de autodestrucción y de autoagresión. Ambos conceptos son completamente opuestos, el de Eros y el de Tánatos. Eros es vida, vitalidad, deseo, mientras que Tánatos representa el deseo inconsciente de muerte y de disolución. Vamos a trabajar un poquito el sentimiento de culpa. ¿Cómo lo explica la filosofía de Freud? Para él, la civilización es un inevitable curso de desarrollo desde el grupo de la familia hasta el grupo de la humanidad como conjunto. Y en ese caso, en ese proceso, hay una intensificación del sentido de culpa. Quiero decir, la eterna lucha entre la inclinación hacia el amor y la muerte produce necesariamente la culpa. Entre otras cosas porque seguimos vivos. Como que la muerte sería la forma de saldar esa deuda que es la culpa. El sentido de culpa alcanza una magnitud que los individuos, dice Freud, difícilmente puedan soportar. ¿Y esto debido a qué? Freud extiende la mitología griega a los conocimientos de antropología de su época, a principios del siglo XX. La hipótesis de la horda primitiva. La humanidad se originó no en Adán y Eva, sino en una especie de gran familia, en la cual el padre se impuso a los otros y para garantizar la cohesión organizada en la dominación era necesaria la división del trabajo, era necesario que algunos ensuciaran para que otros limpiaran, etc. El padre estableció restricciones. Lo primero que hizo fue monopolizar a las mujeres. Claro. Y estableció tabúes. Esto está prohibido, aquello no se puede hacer, nene, sacate el dedo de la boca, Claro. etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué origina el deber y la obligación? Bueno, desobediencia. Claro. Rebelión. Ganas de. Los hijos entonces no tardaron en rebelarse contra los tabúes que impedían la obtención del placer Claro. y contra los deberes penosos. ¿Y qué hicieron? Mataron al padre. De esa muerte propiciada contra el padre, el clan de hermanos que lo sucedió arrastra una culpa de haber que matado nunca al va a padre. terminar de subsanar, porque se trata de un crimen primario producido sin mirar las consecuencias a largo plazo que tendría. Esas consecuencias son el sentimiento de culpabilidad. A su vez, este sentimiento de culpabilidad, esto es muy interesante, no suprimió la autoridad, sino que la fortaleció, esta vez menos inocentemente que la anterior. La anterior decía, bueno, yo ya tengo todo armado, así que es cuestión de mover un dedo para que me obedezcan. Ahora la autoridad restituida dice, no, en cualquier momento me la dan a mí también. Por lo tanto, la represión ha aumentado, se ha incrementado. En este momento, dice Freud, nació la civilización. Claro. Unida a esta culpa original que se produce a escala, tanto en los individuos como en cada generación, en la especie. Este es el instinto de muerte que sobrevive a la culpa. La agresión que de él se deriva acabó con la dominación del padre. Pero el remordimiento que produjo el amor que los hijos sentían por el padre creó lo que Freud va a llamar el superego o el superyo. Claro. El superyo viene a ser como nuestro padre, como nuestra autoridad, pero que no está afuera, sino que la llevamos adentro. Claro. Lo llevamos adentro y a todas partes. Claro. Y cada vez que el deseo nos... El ello quiere ganar. Exactamente. El ello quiere super yo, imponerse, aparece el super yo y y... saca el dedo y dice, no, No, señor, no. eso Claro, no se hace. imposible No se de vencer, puede. imposible de matar, imposible, Claro. va a estar ahí siempre. Ahí Exactamente. te reprimís, te reprime en realidad el ello. Bueno, es decir, la vida en comunidad, la vida que para Freud, esto está tomado de un texto muy interesante de Freud que se llama El malestar de la cultura. La vida en comunidad
autoridad entonces depende, en primer lugar, de la represión y en segundo lugar del remordimiento que se expresa a través del sentimiento de culpa, de lo que no hemos hecho personalmente nosotros, pero que han hecho nuestros hermanos mayores con el principio de autoridad paterna. La civilización entonces se basa en una renuncia a la vida instintiva. No puedo seguir mi deseo, tengo que seguir al super yo, tengo que seguir Lo que el mandato paterno, Claro. al que hemos matado, pero que resucitamos en la figura del super yo. Es terrible. Por culpa. Sí, por culpa. Bueno, pero también si no seríamos todos asesinos seriales. O no, no lo No, sabemos. ¿No? Claro. No, ¿No? a lo mejor el problema está en la primera prohibición. Y Claro. no en el efecto que la primera prohibición trajo consigo, que es la rebelión. Claro. Uno puede pensar así. ¿Por qué me rebelo? Bueno, porque hay una autoridad que me provoca la rebelión. ¿Qué pasaría si no hubiera autoridad? Si no fuera necesario imponer obligaciones, imponer deberes. Pero no sería tierra de nadie. Sería tierra de nadie en un mundo donde está la prohibición que impone la propiedad privada. Pero si no hay propiedad privada y todo es de todos, ¿para qué vamos a robar? Bueno, los dejo pensando. Sí, no, es que nos quedamos pensando. Lo que pasa es que me imaginaría, intento imaginarme un mundo sin restricciones, un mundo sin prohibiciones, un mundo sin mandato. No me puedo imaginar un quilombo. Un mundo más animal. Sí, claro, por más ese lado. instintivo. Más- A esta altura de la Suárez, digamos, Sí, sí. nos cuesta mucho pensar en Claro. un mundo en el cual no usamos zapatos. Sin embargo, reglas. La humanidad estuvo 5.000 años descalza. es verdad, eso sí. No, pero hablo de algo más de matar. Porque matar tenemos... Dale, una vez por día tenemos ganas de matar. ¿O no? Sí, ¿Y por qué en no este matamos? contexto, vos trasladate, llevate por la poesía filosófica a otro contexto. ¿Por qué habrías de matar a alguien? ¿Qué te hizo para...? No, bueno, no sé, diferentes cosas, qué sé yo, no sé. Es cierto que es muy difícil pensar en una estructura familiar libre de todo conflicto. Claro. Pero uno no siente ganas de matar al marido o a la mujer o a los hijos todo el tiempo. ¿Vos decís que tengo que ir a terapia? No, no. No. Mi invitación no es a que hagas nada, sino a que te dejes llevar Claro. imaginariamente por un mundo donde las restricciones han provocado estas terribles consecuencias. Claro. Los liberales, de los cuales hemos hablado muy rápidamente la otra vez, Sí. de alguna forma ratifican esta hipótesis. Ellos dicen, lo que somete al hombre es el poder del Estado. Por lo tanto, el Estado tiene que desaparecer. Por supuesto, no vamos a citar a ningún Así estamos. Sí. megalómano. No, la escuela austríaca, nada No. de eso. Claro, No. pero es el mismo principio que sostiene, en términos dialécticos, que la represión es, o mejor dicho, que la rebelión es la respuesta a la represión. Claro. La represión provoca la, Rebelión. digamos, la rebeldía. Pero que en la medida en que desaparezcan los principios restrictivos, esos principios traerían Claro. la posibilidad de una libertad muy diferente. Bueno, el callejón sin salida de la civilización, esto que a vos te hace dudar de la imposibilidad de sobrellevar una vida comunitaria sin ningún tipo de Restricción. de restricciones. Lo estoy pensando, ¿eh? Bueno, el callejón sin salida radica en que por un lado debe reprimir los instintos sexuales. Pero esta represión fortalece los instintos destructivos que terminan por escapar del dominio de Eros. O sea, la agresión y la violencia no son naturales, son producto de la restricción. Cualquiera que tenga un perro más o menos bravo, átelo 2 días seguidos, va a ver Claro. con qué se encuentra después de ese sufrimiento que le hemos ocasionado Claro. al animal. En consecuencia, esta civilización reprimida y represora es incapaz de controlar la agresividad que genera. Claro. Esta cada vez es mayor,
puesto que el progreso de la civilización ha sido precisamente progreso en la renuncia instintiva. Fíjense todo lo que nos trajo la revolución industrial. Horarios, medios de transporte, horarios para los medios de transporte, horarios para la comida. Estructura. Bueno, entonces, la culpa, como afirmaba Freud, es cada vez mayor, puesto que mayor es la destructividad que genera la civilización en su progreso. Vamos a enganchar todo esto con el capitalismo, porque vivimos en una sociedad capitalista. No me refiero a un modo autopercibido de llamar a las relaciones económicas. Me refiero al principio fundante de la civilización contemporánea. En ese sentido, capitalismo es un principio racional absolutamente cosmológico, universal. A lo mejor en una casa de por acá, por este barrio, hay 2 o 3 comunidades de hippies que hacen lo que quieren. Bueno, pero estos están, digamos, en una isla y no son un principio fundante. Al contrario, ellos se fueron, se aislaron. Exactamente. Son la excepción. Se han marginado. Lo que vamos a ver es que en el capitalismo, ¿qué es lo que predomina? Fundamentalmente, la producción. O sea, cuando conocemos a alguien, no le preguntamos quién sos. ¿Qué haces? No le preguntamos, ¿qué haces? Y no se lo preguntamos por un simple, vamos a decir, latiguillo lingüístico. No, lo preguntamos en serio. Queremos saber a qué te dedicas. Claro. Imagínate que en una fiesta vos decís, yo sé que no hago absolutamente nada. Nada. Son mal vistos. Claro. ¿Y cómo, de qué vivís? Claro. O sea, como que el trabajo es la obligación indispensable para mantener la vida. Claro, sí. ¿Qué sería, por ejemplo, imaginemos un diálogo entre 2 gatos? Entre 2 gatos felinos, ¿no? Sí. Otra vez vení por acá, le dice, en una terraza un sábado a la noche. Sí, a veces vengo, a veces voy por otro lado. ¿Y de qué vivís? De lo que consigo. ¿Y sos feliz? Por supuesto, porque hago lo que quiero. Esa sería la respuesta instintiva del gato. Por supuesto, se pelean cuando se tienen que procrear, pero eso forma parte, en todo caso, de sus pulsiones naturales. Claro. En cambio, una persona un sábado a la noche se pone perfume, se viste, usa, a lo mejor estrena ropa o zapatos Claro, ese día. sí, lo programó, lo proyectó. Con la idea de contar las proezas que hace o que ha hecho durante la semana. Claro. Por ejemplo, sí, el otro día me quedé hasta las 6 de la mañana. No sabés lo que trabajé. Exactamente, buscando una diferencia en la cuenta del banco. Sí. Bueno, a esto lo vamos a llamar una especie de proliferación cancerosa. ¿Por qué? Bueno, hay un filósofo austríaco contemporáneo de Freud. Se ve que a comienzos del siglo XX la gente ya estaba podrida. Claro. No es algo que nos pasa a nosotros. Es más, yo creo que había más gente podrida antes que ahora. Ahora hay más gente conformista. O resignada. Sí. O resignada. Sí. Compara en una época en la que la tuberculosis no tenía cura. Se llama Schnitzler, Arthur Schnitzler. Dice así: la humanidad es como el bacilo. ¿Qué hace el bacilo de Koch? Ustedes recuerdan la tuberculosis. ¿Qué hace? Bueno, se reproduce tanto que mata al organismo. Pero con la muerte del organismo, ¿qué consigue? Su propia muerte, su autodestrucción. Es una interesante metáfora. El bacilo, como el ser humano, infecta un organismo superior al que destruye por medio de desarrollo y crecimiento. Bueno, a más de un siglo de este terrible diagnóstico, lo que sabemos es esto. De verdad, el progreso ha traído guerras, ha traído destrucción y como consecuencia probablemente no buscada, ha traído mejoras sociales. Mejoras domésticas, yo qué sé, la luz eléctrica, el aire acondicionado, el teléfono celular, pero al mismo tiempo lo que ha traído es este poderío destructivo que ha llevado a la humanidad a disponer, entre otras cosas, de arsenales bélicos que pueden destruir
el planeta Tierra, no solo a la humanidad, Claro, a todo, a todo. varias veces. Sí, sí. El ser humano, dice Freud, es una bestia que no respeta ni siquiera a su propia especie. Claro, La causa de su agresividad, ¿dónde está? En la pulsión de muerte. claro. ¿Y dónde estaba la pulsión de muerte? Bueno, en la represión a la pulsión de vida, al deseo. Y por eso es que el ser humano, dominado por los instintos, tiende a sufrir la terrible intervención de los tabúes, de las represiones. El capitalismo, entonces, lo que nos trae como consecuencia es una invitación, o mejor dicho, una presión a superar estos tabúes. Este filósofo francés, Bernard Marie, dice lo siguiente: la gran astucia del capitalismo es canalizar su fuerza destructiva hacia el crecimiento. No es que somos encarnizadamente agresivos, desviamos esa agresividad, desviamos esa pulsión de muerte hacia el beneficio y el crecimiento. A lo que consideramos, la palabra beneficio quiere decir que hace bien, y crecimiento significa precisamente un proceso positivo, no un proceso negativo. Hay una enorme fuerza natural que crea condiciones de vida a partir de la materia inerte. Ese es el principio del amor, el principio del deseo. De hecho, la vida surgió de lo inerte. Pero el objetivo de toda la vida, más que el objetivo, yo diría la meta de toda vida, es morir, es terminarse. Esta tensión que provoca, en todo caso, el deseo o la pulsión de vida y la pulsión de muerte, se manifiesta desde el interior de cada individuo. No solo están las condiciones estructurales para que esto se produzca, sino, acá está lo peor, nuestra educación, nuestro lenguaje, nuestras prácticas nos llevan a reproducir esta pulsión. Pulsión agresiva, que como señala Byung-Chul Han, es de carácter creciente. Cuanto más violencia, más poder, y cuanto más poder, más fuerza destructiva, más crecimiento y más creencia megalómana en la invulnerabilidad y la inmortalidad. Es decir, para escapar de la muerte, lo que produce esta dinámica es acelerar el proceso de la muerte, quitándole a la vida el sentido último que tiene, que es precisamente la realización de los deseos. Bueno, el ser humano tiene conciencia de finitud, sabe que se va a morir. Y por lo tanto, ¿cómo reacciona frente a esta evidencia de la muerte? Bueno, negándola, haciendo de cuenta que, bueno, no es verdad que nos vayamos a morir, porque de hecho... No me va a llegar a mí. A mí no me va a tocar. Sí. ¿Y cómo me distraigo de eso? Me distraigo como distraían los Sísifo, el propio Ulises, Odiseo, entretuvo a la muerte. Hay varios relatos de entretener a Tánatos. Sí. Decirle, espera que ahora vengo. Sí. Sí. Incluso Camus, un filósofo francés contemporáneo de Sartre, escribió un libro que se llama El mito de Sísifo y analiza una de las derivaciones del mito de Sísifo, en el cual él ya está en el infierno y le dice a uno de los porteros de Hades: vos sabés que mi mujer no me quería, entonces me dejó insepulto, no me enterró, y yo merezco ser enterrado, así que te pido por favor que me dejes salir para ir a agarrarla del cogote a mi mujer. Claro. Y pedirle que me entierre. Claro. Y que me entierre. Claro. Yo no sé cómo en el infierno, por supuesto, no es el infierno de los judíos Sí, o de los es otro. católicos, es el infierno de los griegos. Sí. Era muy inteligente, pero a veces se Sí. pegaban la píldora. Claro. Y le dice, bueno, anda,
pero volvé rápido porque mirá que es bajo mi responsabilidad. Sí, le dice Sísifo, quédate Vos tranquilo. fumá. Revuelvo. Vos fumá que ahora vuelvo, mirá, ¿qué hora es? ¿Las 5? Sí. Antes de las 6 estoy de vuelta. ¿Qué? No lo encontraron nunca más. Este Sísifo, por eso aquí fue condenado Sísifo a llevar una roca enorme hasta la cima de un monte, Claro, desde la cual caía la piedra claro. para que Sísifo volviera a Intentar Intentar levantarlo otra llevarlo. vez. ¿Y saben por qué fue este castigo? Porque los griegos siempre tienen una razón para todo. Ajá, Para que esté entretenido Claro. y no siga tramando ardides. claro. Porque este tipo nos va a engañar a Era todos. muy, era Claro. muy inteligente. Claro. Es decir, ¿a qué se parece la idea de subir inútilmente una roca que sabes que se va a caer? Se parece a los 30, 40 años de laburo que El casi trabajo, todos, es el trabajo. que al día siguiente se reitera y que pasaron los años y que te quedó entre los dedos nada más que algún callo, nada más. Mm. Te pasaste la vida trabajando y no tenés nada, Nada. no lograste nada. Exactamente. Ahí tenemos, yo creo, la mejor caracterización Ujú. de lo que este autor Byung-Chul Han llama la pulsión de muerte en el Claro. capitalismo. Es decir, esta necesidad de estar distraído, no distraído solo con la televisión, que Ujú. sería también una forma Claro. tortuosa, Bueno, pero probablemente más entretenida. No, proponerte un objetivo que finalmente no lo vas a poder disfrutar. claro. El dinero, la riqueza, Ujú. son muy importantes desde un punto de vista superficial, Ujú. pero no tienen ninguna importancia desde el sentido profundo de la vida. Claro. De hecho, sabemos, conocemos la frase, la mortaja no tiene bolsillo, el Ujú. cajón Sí. no tiene caja fuerte. El hombre más rico del cementerio, sí. Y ser el más rico del cementerio haría simplemente, pondría orgullosos a quienes nos recuerden. Claro. Si es que nos recuerdan, Sí. Claro. porque ya no estamos ahí para escuchar nuestros propios relatos. O porque se quedaron con la plata. Dice Byung-Chul Han algo que yo no sabía. El dinero se inventó como medio para adquirir animales para el sacrificio. Ah, mira. O sea, la superstición hacía creer a la gente que en la medida en que se sacrificaran a los Se para los ofrendaran. dioses animales, Se ofrendara, sí. los dioses serían más benévolos con nosotros. Muy bien. La situación que se plantea es la siguiente. Si vos tenés dinero, vas a poder obtener con mayor eficacia la benevolencia de los dioses. Por lo tanto, desde siempre estuvo asociado el poder y la riqueza con el estatuto de depredador. Ujú. No en vano, en el Evangelio se dice, es más fácil que ingrese un camello por el ojo de una aguja. Ujú. de una aguja Que un rico ingrese, rico sí. ingrese al reino de los cielos. Claro. Esto crea la superstición de que la riqueza protege de morir. No esto evangélico, al contrario. Lo que augura el Evangelio es que la riqueza no es la puerta de entrada, al contrario, es el impedimento. Claro. En la Biblia, en otro pasaje de la Biblia, el pueblo de Israel, del que habla mucho Milei, transita el éxodo hacia la tierra prometida. Está atravesando el desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Nada. ¿Y cómo se alimenta ese pueblo que viene de liberarse de la esclavitud? Bueno, Dios es benévolo. De y la le gracia envía de Dios. una especie de pan Claro. que cae del cielo. Se llama maná. Ujú. Es una sustancia mágica que mantiene la vida material. Ujú. Bueno, hablamos de sustancia mágica y vida material. ¿De qué estamos hablando? Del maná moderno, del dinero, Claro. de la tarjeta de crédito. O sea, el dinero no entendido en términos Monetarios, papel, sí. de papel, sino en términos de medio de comunicación, medio de poder que Ujú. asegura el resultado de ciertos propósitos Claro. o de ciertas metas. Ujú. El capital, entonces, obsesionado con la muerte, genera el imperativo de acumulación y crecimiento. Ujú. Si el dinero me da poder y el poder
prevalece frente a la muerte, bueno, cuanto más acumule y cuanto más crezca, más lejos voy a estar de la muerte. El capital obsesionado con la muerte genera entonces el imperativo de acumulación y crecimiento. La autoexplotación, la competencia, la indiferencia y la frialdad del hombre moderno tienen que ver precisamente con esta huida de la muerte que proporciona el sistema capitalista a través de sus principales usinas culturales. No tanto de entretenimiento, sino de la educación. Trabajar, producir, tener, lo que se llama el fondo anticíclico. O sea, espera que en cualquier momento viene la tormenta y no te quedes cruzado de brazos. Enfrentala antes de que exista. Esto es todavía peor desde el punto de vista de la muerte. La vas a buscar Claro. directamente. Exactamente. O sea, estás toda la vida pensando en que va a venir algo que demande tu tu fondo anticíclico. Claro. Por lo tanto, lo poco que conseguiste ni siquiera lo disfrutás. Claro. Lo tenés ahí. Te sirve para no sufrir más, para no obtener un sufrimiento peor que el que te costó obtener lo que ya tenés. Bueno, con estas frases optimistas, Bien, excelente fin de semana para... nos espera la nieve aparentemente. ¿No es cierto? No nos ilusionemos. No. Nosotros sabemos que vos sos team invierno. Sí, a mí me encanta. Pero no va a nevar en Tandil, va a nevar en otro lado. En Sierra de la Ventana. Probablemente, tampoco Bueno. sabemos. Pero bueno, nada, moriremos el fin de semana entonces, pero el lunes vamos a resucitar porque el capitalismo nos necesita. ¿No? Sí, nosotros también necesitamos el capitalismo, ahí está el problema. Bueno, sí. Claro. Miguel, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ay, tenemos un regalo para Miguel. Miguel, Sí. de onda, porque somos así, la Casa Azul te Porque nos regala, encanta. Este libro, Sí. En las bateas expuestas, es un libro de Cristian de Napoli que habla precisamente sobre libros, sobre editoriales. Y Buenísimo, cosas. muchísimas gracias. Lo lees en un rato y es muy entretenido, muy lindo. Bueno, Muy bien. muchísimas gracias. Agradecemos obviamente a la Casa Azul, donde los libros te encuentran a vos. Claro que sí.